Qué bueno es estar en la casa del Señor el domingo en la mañana, cantar estas canciones que tanto bien nos hacen. Y mientras cantamos esas canciones digo, qué acertado que es la palabra de Dios cuando dice, miren qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Cantar en la armonía de la música, pero también en el compañerismo, en la amistad. Pero también, como dice la palabra, no dejando de congregarnos, ¿no? Y Dios nos exhorta a congregarnos, porque usted se pierde todo si no se congrega y no va a poder cantar como cantamos esta mañana, estas canciones, alabando al Señor, exaltando a nuestro Dios. Y nos hace tanto bien poner nuestra mente y nuestro corazón en Dios, ¿eh? Abra su Biblia, ¿en qué libro? Primera de Pedro. Vamos por Primera de Pedro y vamos a seguir hasta el último versículo de Pedro, que no le puedo decir cuándo lo vamos a terminar, pero en algún momento terminaremos el último versículo de Pedro, ¿eh? Así que vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del verso 17 hasta el 25. Quizás aparezca ahí también. Bueno, no hace falta, no, está bien, está bien. El tema es por qué vivir en santidad. Bueno, me gusta hacerles preguntas y trabajar con su mente. Y tengo algunas preguntas para hacerle esta mañana, no esta noche, esta mañana. Leamos juntos, usted lo sigue, la lectura allí, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oramos. Señor, gracias en esta mañana por tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Queremos de ella recibir el aliento, la fortaleza y también el orden para nuestras vidas. Gracias, oh Dios, porque tienes tanto para enseñarnos a través de tu palabra preciosa, Señor. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos hablando por varios domingos atrás acerca de la santidad de Dios, y también hemos estado hablando de esta gran declaración, sed santos porque yo soy santo. También estuvimos en el versículo 17 y ahora vamos a ir por el versículo 18 en adelante. El gran tema es por qué vivir en santidad. Ustedes recuerdan, Pedro le está escribiendo a los creyentes que se habían dispersado por muchas provincias y lugares lejanos, y Pedro les dice, vivan una vida en santidad. Y alguien podría preguntarle, como cualquiera de nosotros también le podríamos preguntar a Pedro, ¿y Pedro por qué tengo que vivir en santidad? O preguntarle, si somos más audaces, a Dios, diríamos, Dios, ¿por qué tengo que vivir en santidad? ¿No? Algunos sin audacia se lo preguntarían directamente, o directamente lo estarían rechazando, ¿no? Pero quiero que nosotros pensemos cómo resuelve Pedro esta pregunta. Y estudiando el pasaje bíblico, yo veo que Pedro la resuelve la pregunta.
Ahora usted espéreme hasta el final y va a ver usted cómo la resuelve. Y yo espero que en esta resolución de la pregunta de la palabra de Dios, nosotros también podamos ser corregidos y enseñados. La palabra de Dios es para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para corregir lo que está torcido, ¿no? Y para fortalecernos, animarnos y ayudarnos a crecer más en la palabra del Señor y más en el Señor también. Ahora, quiero que comencemos con otra pregunta que tengo para hacerles. Y como siempre no espero la respuesta, porque serían muchísimas respuestas, pero quiero ir con usted, a ver en su mente para poder dialogar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿No? ¿Por qué uno hace las cosas buenas o hace las cosas malas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de hacer las cosas? ¿Cuál es la razón que nosotros hacemos lo que hacemos, ¿no? Y esto pasa justamente, bueno, tenemos varias respuestas para esto. Después vamos a entrar más en el tema. Tenemos varias respuestas. Uno dice, porque me empujaron a hacerlo. Yo no quise hacerlo, pero me empujaron, ¿no? Y lo hice. Otros dicen, y bueno, fui engañado como Adán con Eva, ¿no? O como Eva con la serpiente, con Satanás. Y uno dice, él tiene la culpa, y siempre hay alguien culpable. Entonces hago lo que hago porque tengo a alguien a quien echarle la culpa. Otro podría decir, porque yo creo que lo que estoy haciendo está bien. Cortito, una vez leí un artículo en el diario, muy interesante, muy breve, tristemente interesante, tengo que decirlo así. Un periodista se contactó con un grupo de ladrones, gente que roba. Y entonces le preguntó, ¿por qué ustedes roban? ¿Por qué son ladrones? ¿Por qué? El periodista fue y hizo esa nota. Y este grupo eran dos personas, creo que eran las que estaban allí, y le dicen, porque nosotros consideramos que este es nuestro trabajo. Como usted es periodista, sale a trabajar, el otro es mecánico, sale a trabajar, la mujer sale a trabajar, el hombre sale a trabajar, nosotros también salimos a trabajar. Y nosotros nos ganamos el pan así. Así fundamentaron su pensamiento. Su pensamiento estaba determinando su conducta. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Buena pregunta, ¿no? Porque creo que lo que hago está bien. Porque uno cree que lo que hace está bien hecho, entonces lo va a hacer. Y así podíamos pensar. Y esas creencias puede ser porque uno cree cosas buenas o malas. Y lo hace y cree que está bien. Ahora, podríamos seguir, hay muchas respuestas a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, verso 15, dice esta frase, realmente no me entiendo a mí mismo. Está ahí, ¿no? Sí, realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Lo bueno quiero hacer, decía Pablo en Reina Valera, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio, o hago lo que no quiero. Hallo esta ley que está dentro mío, dice el apóstol Pablo. Esa lucha interior. Entonces seguimos, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y hacemos lo que hacemos nosotros en respuesta a nuestras motivaciones. ¿Quién nos motiva? ¿Qué nos motiva? Y lo que nos motiva nos mueve a hacer lo que nosotros hacemos. Y justamente lo que nos motiva es lo que determina nuestras conductas. Nuestros pensamientos, como ya lo vimos recién, son los que determinan nuestras conductas también. Puede ser una motivación correcta, puede ser una motivación incorrecta, pero siempre detrás de una conducta, siempre detrás de un hecho hay un pensamiento. Siempre detrás de una conducta, sea buena o sea mala, hay una motivación, hay algo que la motiva. Y ahí es donde justamente el apóstol Pedro va y le dice a los creyentes, sean santos. Y entonces alguien podría decir, ¿por qué tengo que ser santo?
¿Qué es lo que me motiva a ser santo? Pedro, explícame, ¿cuáles son las motivaciones para ser santo? Y tienen que ser motivaciones de peso, tienen que ser motivaciones válidas, tienen que ser motivaciones que me muevan realmente a ser santo. Qué interesante, ¿no? Pensarlo de esta manera y ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Y Dios que nos conoce, ¿por qué nos hizo a nosotros? Hay algo muy interesante que quiero señalar antes de entrar en el pasaje de las Escrituras. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, dice la palabra de Dios que Dios hablaba con ellos y ellos dialogaban y tenían un diálogo y se veían en las tardes, en cualquier momento, tenían diálogo y conversación. Entonces, Dios conoció al hombre antes de pecar, antes de hacer lo que no tenía que hacer, de su desobediencia, y lo conoce después. Entonces Dios conoce todo de nosotros, conoce nuestro estado, como Él nos hizo a nosotros y como nosotros llegamos a ser pecadores. Y con esto en mente, esto me ayuda a ver cómo me ve Dios a mí. Dios me ve como pecador, pero Dios me quiere ver como en el huerto, en comunión. No sé si me entienden el pensamiento. Dios me ve como pecador, porque soy pecador, porque he pecado, pero me quiere ver como Adán y Eva en el huerto, donde todos los días podía tener comunión con Él. ¿Adán y Eva vivían en santidad? Sinceramente yo creo que sí. Tenían comunión con Dios, podían verle a Él, podían dialogar. Hacían lo que Dios esperaba, ellos vivían en santidad. Pero el pecado rompió, cortó, distanció al hombre del Creador. Seguimos con la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué vivir en santidad? Y tengo algunos argumentos que presenta Pedro a los creyentes que como nosotros le preguntaríamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, verso 18 al 21 creo que es la primera razón o la primer fundamento de la motivación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo motivó a Pedro a fundamentar esta declaración? Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el libro Levítico, sed santo porque yo soy santo. O sea que el mismo Pedro dijo, bueno, pero me van a preguntar por qué. Entonces él empezó a investigar, y el Espíritu Santo de Dios le dio estas palabras tan precisas y tan acertadas. En primer lugar aparece tengo corrida la pantalla y no la alcanzo a ver allá, pero santos por ser rescatados. Esta es la primera razón de la motivación. Hay unas palabras claves en todos estos pasajes, y la primera palabra clave es rescatados. Si usted lo lee acá, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados. Aquí habla de una vana manera de vivir. Esta palabra vana manera de vivir también es traducida en otras versiones como una vacía manera de vivir, una forma de vivir donde Dios no está. Y esa forma de vivir la heredamos nosotros de nuestros padres. ¿Por qué la heredamos de nuestros padres? Por causa del pecado que está en el corazón. Y el fruto, el resultado del pecado, justamente es esto, vivir lejos de Dios. Y vivir lejos de Dios es una manera de vivir vacía. ¿Qué quiere decir? Sin frutos, sin méritos. Es vivir la vida, es ser una vida existencial, nada más, pura existencia.
Quizás una de las frases que encontré que define más esta forma de vivir dice esto: satisfaga sus necesidades de poder y placer en formas que no provoquen rechazo a la sociedad. Sea un egoísta socializado. Me llamó la atención eso. Sea un egoísta socializado. Y realmente cuando pensaba en esto, digo, pero si eso es lo que el mundo está promoviendo. Sea un egoísta sociabilizado. Eso hace el mundo. Egoístas. Y estamos cada vez más en una cultura de este mundo egoísta, pensando en nosotros mismos. Yo primero. Cuando ¿qué dice Dios? Dios primero. Ahí ya tenemos un problema. Ahí ya tenemos un problema. Un problema de comprensión. Y usted puede decir, no. Paremos un poquito. Yo no soy primero. ¿Así? ¿Y entonces quién es primero? ¿Su trabajo? ¿Su dinero? ¿Su familia? ¿Su ropa? ¿Quién es primero? ¿Su físico? ¿Su salud? ¿Quién es primero? ¿Se da cuenta? El pensamiento de este mundo justamente dice esto: satisfaga sus necesidades de poder y placer. Y esto es lo que la gente busca: poder y placer. Sea un egoísta socializado, ¿no? Socializado. Un egoísta que vive en este mundo. Ahora, esto es lo que describe justamente lo que Pedro dice: ustedes fueron rescatados de esta forma de vivir. Fueron rescatados de esta manera de vivir. ¿Qué quiere decir rescatado? Salvado. Alguien que hizo algo para sacarme de esa posición. ¿Y quién me sacó de esa posición? En el contexto lo vamos a ver, es el Señor Jesucristo. Dios envió a Jesucristo a este mundo a morir en una cruz para perdonar mis pecados, para transformar mi corazón y transformar mi mente y transformar mis motivaciones. Cambiar las motivaciones del corazón. Y nosotros cerramos muchas veces en nuestra vida por causa de nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La primer motivación y fundamento que utiliza Pedro para los creyentes, para decirles por qué debían vivir una vida santa, es porque fueron rescatados de una vana manera de vivir, de una forma de vivir que es inútil, vacía, estéril, no tiene fruto y está condenada al fracaso. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios. Si las motivaciones son egoístas, entonces, ¿cómo serán los resultados? Y los resultados son dolorosos, los resultados son frustrantes. ¿Y por qué uno vive una vida frustrante? Dice, quiero avanzar y nunca le pego, nunca voy adelante, todo me sale mal, todo está mal. ¿Por qué? Porque estás concentrado en ti mismo, eres un egoísta socializado. ¿Dios dónde está? Afuera. ¿O Dios dónde está? Sí, lo tengo. Antes de poner el pie en el suelo, cuando me levanto, me acuerdo de Dios. Cuánta gente dice tantas cosas. ¿Dónde está Dios? Afuera, no está en el corazón, no está gobernando. Él es Rey, Él es el Señor, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él gobierna, en el cielo Dios gobierna. Y el Señor Jesús dijo, cuando ustedes oren, díganle, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Gobierna en la tierra. ¿Y dónde va a gobernar en la tierra? En mi corazón, decirle Dios, goberná en mi corazón. Es muy fácil decir, Señor, goberná en la vida de tal, goberná en la vida de este, goberná en la vida del otro. Señor, ¿por qué no pones en orden la vida de fulano y mengano? Dios dice, yo te quiero poner en orden tu vida. Y yo tengo que darle lugar a Él. Fuimos rescatados para Dios. Tenemos que entenderlo de esta manera. Continuando con la lectura, que ya lo leí allí, lo voy a leer ahora en la Reina Valera contemporánea. Dice,
Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por Él ustedes creen en Dios. Ahí me quiero detener. Observen ustedes que Dios nos rescató por la sangre preciosa de Cristo, del Cordero, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes que Dios creara el mundo. En otras palabras, el Señor Jesucristo, Dios preparó al cordero con tiempo. Aún en la primer Pascua, cuando el pueblo de Israel en Egipto tenía que preparar la Pascua, Dios le dijo: busquen a un cordero y ténganlo preparado 10 días antes de la Pascua, o días antes de la Pascua. Había que prepararlo, ese cordero. Dios también preparó al Cordero, que sería después nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. No hay cambio en la vida a menos que nosotros seamos renacidos. Que nosotros seamos, como dice la palabra, rescatados. Después vamos a hablar de lo que es renacido. Rescatados por la sangre del Señor Jesucristo. Ahí comienza el obrar de Dios en nuestras vidas. Mientras tanto, Dios lo único que puede hacer es mostrar su misericordia, su bondad, su amor por nosotros y hablarnos a nuestras vidas, permitir que alguien venga y nos hable, permitir que alguien se acerque a nosotros y nosotros tengamos la disposición de escuchar. Pero necesitamos el primer paso, ser rescatados. Pedro le escribía a los creyentes que ya habían experimentado el rescate de Dios y se lo fundamenta el rescate. ¿Cómo se lo fundamenta? En Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Pero lo que me llama la atención es lo que está señalado allí, subrayado en el texto bíblico, y si usted está tomando notas, subráyelo también, porque dice: por Él ustedes creen en Dios. No hay otra forma de creer en Dios que no sea a través de Jesucristo. Hay personas que creen en Dios, pero que no saben nada de Jesucristo, que no conocen a Jesucristo. Nosotros conocemos a Dios porque conocemos a Jesucristo, porque Él me rescató. Y observen ustedes lo importante que es esto. Observen ustedes lo importante que es. Creer en Dios, entonces cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestras creencias, cambia nuestros fundamentos, cambia los fundamentos de nuestra vida el creer en Dios. Pero el creer en Dios, ¿de qué manera? En primer lugar, creer en Dios de una forma personal, porque experimenté el rescate de Dios, experimenté la salvación de Dios, experimenté el perdón de mis pecados. Entonces tengo una relación con Dios totalmente diferente y puedo creer en Él por Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Claro que es importante, ¿no? Nosotros creemos en Dios por medio de Jesucristo. Y el gran problema de nosotros, de las personas, ¿saben cuál es? Entre tantos otros, ¿en quién nosotros creemos? ¿En quién nosotros creemos? Básicamente, la raíz de nuestros problemas pasa por nuestras creencias. Usted me dirá, ¿será así? Sí, es así, es así. Miren, hay algo más. Larry Crabb, en el arte de aconsejar bíblicamente, que lo vamos a ver próximamente, ese material, el miércoles comenzamos con eso. Él dice: falsas filosofías de vida dan lugar a falsos patrones de vida. Falsas filosofías de vida dan lugar a falsos patrones de vida. Usted podrá decir, bueno, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero mire lo que dice la Biblia. Proverbios 23:7, que aparece allí también: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es verdad, es verdad. Lo que pasa en tu corazón pasa afuera. Tarde o temprano se transmite afuera. Tarde o temprano lo que pasa en tu corazón. ¿Por qué? Porque
las filosofías de la vida, los pensamientos, las creencias que hay en el corazón, son las que se trasladan afuera. Y uno no puede ocultarlo. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y también dijo, el hombre bueno del buen tesoro en su corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las malas cosas. Y Proverbios dice cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces cuando una persona no le pega, no acierta, va mal acá, va mal allá, no le da con esto, no le da con otro, mucho pasa por lo que pasa en su corazón, en la intimidad de su corazón, en su relación personal con Dios. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuánto le cree a Dios? El problema es la incredulidad. Muchas veces decimos, sí, Dios es mi Salvador, pero no le creo, porque no confío en Él. Fíjese el primer fundamento que Pedro le está dando a los hermanos que estaban lejos, ¿no? Esta motivación que debía haber en su corazón. La motivación era, fueron rescatados por Jesucristo.